Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha? Perfecto, ya. Estamos grabando, por eso necesitamos hacerlo con micrófono. Muchísimas gracias, Josep, por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias a las autoridades de la Facultad del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, a directivos, coordinadores, docentes y sobre todo muchas gracias a estudiantes de primer año, primero por confiar en esta institución, en la universidad, y también muchas gracias por estar hoy día acá, trabajando de la manera que lo han hecho durante este workshop que queremos que se instale como la inauguración de vuestra vida académica. Un especial agradecimiento también a titulantes, a centros de estudiantes y a practicantes que nos están ayudando a desarrollar este workshop y que son monitores, tutores y líderes de proyecto de esta actividad. No. Sí. Si os ponéis detrás de la pantalla... Pero Domingo lo está sacando. Vamos a hacer un corte aquí en la presentación, ¿vale? No te preocupes, no te preocupes. Pero allá puede haber gente también. Acá todavía queda espacio. Porque acá no van a ver nada los que están acá. Ah, bueno. Sí, sí, ya la muevo ya. Sí, se ve bien. Ahora no sé si las tomas. Como parte de las actividades de este workshop de inicio del primer año de la Escuela de Arquitectura, que también tiene que ver con el último semestre que pasan nuestros titulantes en esta carrera y por lo tanto hemos unido esos dos niveles, esta conferencia y la invitación a Josep ha tenido que ver con esa premisa que tenemos en la escuela, que de alguna manera quiere mostrarles un amplio espectro de desarrollo profesional que tienen ustedes en el ejercicio libre de esta disciplina. Y desde ahí, por lo tanto, no solamente queremos que sea una promesa, sino que también ustedes lo vean palpable en las diferentes secciones que ustedes van a elegir durante su carrera, en las docentes y los docentes con los que se van a encontrar, que puedan encontrar diferentes perfiles, pero sí también en un invitado como Josep, que en una sola persona puede encarnar a varios perfiles diferentes y de eso se trata esta presentación. Josep Ferrando es arquitecto de la Universidad Politécnica de Cataluña, doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Formó su estudio de arquitectura Josep Ferrando Architecture. En paralelo ha desarrollado una carrera de docente que le ha permitido trabajar como profesor en diferentes universidades, tanto de Iberoamérica, Latinoamérica y Estados Unidos. En paralelo a esa formación, a ese trabajo docente, también ha hecho un trabajo de gestión cultural. Actualmente es el director del Centro Abierto de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Cataluña, entidad en la cual ha desarrollado un trabajo que ha sido galardonado ya con bastantes premios que tienen que ver con la acción cultural que se ha desarrollado desde ese lugar. Es también el decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Salle en Barcelona y es con quien hemos hecho, por lo tanto, ya un convenio que nos permite en este momento generar un intercambio estudiantil y esperamos también de docentes en algún minuto y pronto tener una doble titulación con esta universidad, lo cual para nosotros es fundamental. No solamente queremos mostrar que la arquitectura se desarrolla en ámbitos muy amplios, sino que además es una disciplina que ustedes pueden desarrollar de manera internacional, como lo hemos dicho muchas veces.
En paralelo a eso, además de tener la oficina, además del trabajo en gestión y en docencia, también ha hecho investigación, la gestión cultural, y en su oficina también ha sido galardonado con los premios FAD, ha sido también finalista en otro tipo de premios como los MIS, y por lo tanto para nosotros es un honor tener a Josep acá trabajando con ustedes en estos días, tanto en Concepción, en Santiago como en Viña del Mar, y hoy día que nos presente su trabajo a través de la conferencia que ha titulado Condensadores Domésticos, si no me equivoco. ¿Vale? Muchísimas gracias, Josep, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Quizás aconsejo a los alumnos que vengan, que se sientan acá adelante, ¿no? Que estarán más cómodos que de pie, antes de empezar. Pues nada, partimos, ¿no? Nada, primero de todo agradecer a la escuela y a la universidad en general por la invitación, evidentemente a Juan Pablo como director de la escuela, Ricardo, decano, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí compartiendo un poco el trabajo que venimos realizando digamos, en el estudio desde hace bastantes años, ¿eh? Yo creo que, bueno, casi todos estuvisteis en la charla del otro día, supongo, ¿no? Lo digo porque va a ser bastante complementaria. El otro día estuve mostrando propuestas que tienen que ver o están relacionadas con el ejercicio que estáis haciendo, pero al mismo tiempo para entender que cualquier escala es arquitectura. O sea, la arquitectura no está relacionada con la escala, no tiene que ver con la dimensión, tiene que ver con la intención, con la actitud, ¿no? Entonces, fijaos el otro día que empezaba con una silla, yo os decía que incluso hemos diseñado joyas, ¿no? Hemos diseñado un collar, hemos diseñado un anillo, etcétera, ¿no? Pero también estamos en otro ámbito de escala de proyectos, ¿no? Desde un parque ahora mismo o un planeamiento urbano, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer como si fuera la segunda serie, que en realidad tiene que ver con la escala del edificio, ¿no? El otro día veíamos todo el tema y resalto algunas de las palabras del otro día, ¿no? La monomaterialidad, la geometría y la eficiencia. Veréis cómo esos elementos que hablaba el otro día se reflejan luego a otra escala. Entonces, si el otro día, por ejemplo, hablaba mucho de la economía circular, ¿no? Y cuando hablas de economía circular en espacios efímeros, lo lógico es que la circularidad esté asociada al uso del material, ¿vale? ¿Qué ocurrirá con el material después? ¿Y de dónde viene, ¿no? Pero cuando uno trabaja en espacios permanentes, la circularidad no solo tiene que ver con el material, sino también con la adaptabilidad del espacio. Es decir, cómo ese espacio es capaz de cambiar en el tiempo, porque muchas veces lo que se convierte en obsoleto no es la arquitectura, no es el edificio, se convierte en obsoleto el uso del edificio. Por lo tanto, es muy importante pensar cómo los edificios son específicos y genéricos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, para eso hablaba, la conferencia al principio se titulaba Condensadores domésticos, al final le puse infraestructuras domésticas. ¿Por qué infraestructuras? Porque me interesa otra vez lo que el otro día comentaba de lo esencial, es decir, infraestructura es el mínimo de elementos que se necesitan para construir una acción, o sea, para que ocurra una acción en un espacio, ¿no? Pero claro, una infraestructura como sería un puente, como sería una carretera, no tiene por qué ser doméstica, ¿no? Porque está hablando de una infraestructura de otra escala, ¿no? Entonces ese juego de palabras, esa dualidad que muchas veces me gusta usar, tiene que ver en cómo domesticar elementos que son muy esenciales al mismo tiempo, ¿no? Con la idea de lo infraestructural, ¿no? E igual que el otro día empecé con arquitectura, con una imagen de arquitectura animal, hoy empezaré con una arquitectura, de nuevo, con una arquitectura sin arquitectos, ¿no? Que es esta escalera que veis aquí, ¿no? Para mí, la más bonita que he visto nunca, ya lo digo así, y seguramente la que veré, ¿vale? ¿Por qué me parece la más bonita? Porque de nuevo es la más inteligente, ¿no? Y porque de nuevo tiene lo que el otro día insistía, ¿no? O definía como la perfecta imperfección, ¿no? Fijaros qué es lo que ocurre aquí. Esto de aquí son durmientes, son los durmientes digamos, que se usan para las vías del tren, ¿no? ¿Qué ocurre? Los durmientes, como son madera, la madera necesita secarse, porque al principio es muy húmeda, y necesita secarse al menos 3 meses para después poder usarla en la construcción, ¿no? Cuando se seca, lo que hay que hacer es apilarla
y separarla ligeramente, ¿no? Para que precisamente corra el aire, ¿no? Y pueda airearse y secarse, ¿no? ¿Qué ocurre? Simplemente pues se apila y esto ocurre, ¿no? Pero cuando tú empiezas a apilar, ¿no? Esto, hay un momento que ya no llegas más arriba, ¿no? Por lo tanto, ¿qué necesitas? Superficie. Necesitas ocupar espacio. Y ocupar espacio es caro, ¿no? Subir arriba es menos caro. La superficie es caro, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan? A apilar. Pero si tú empiezas a apilar más, necesitas una escalera, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia de esto? No traer una escalera, no traer otro material a este lugar, sino que simplemente es sacar estos listones ligeramente hacia afuera, ¿no? Cuando lo ves parece obvio, pero no cuando lo estás pensando. Es lo mismo que decía el otro día sobre la magia, ¿no? Cuando un mago te explica un truco, siempre piensas, ah, ¿era esto? Como diciendo, era muy obvio, pero en cambio lo bonito de la magia es que esa obviedad no es digamos, directamente visual, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente lo sacan un poco para poder subir, ¿no? ¿Cuál es la distancia que sale hacia afuera? Pues la mínima para que puedan subir las personas, la máxima para que no vuelque. De nuevo es lo mismo, la perfección no está en cuántos decimales tiene un elemento, sino que la perfección está en la armonía de las proporciones, es decir, la armonía entre las partes, como el otro día contaba cuando hablaba del tema de las telas, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, esto, que seguro que está lleno de decimales, ¿no? Su distancia, está en función de lo que decíamos, la proporción entre el vuelco, ¿no? El no vuelco y el ancho suficiente para subir, ¿no? Pero para mí hay otro punto interesante, que es que cuando empiezas a subir, como las durmientes tienen una longitud máxima, ¿no? Hay un momento en que ya no puedes seguir, por lo tanto tienes que hacer una escalera de doble tramo. Las escaleras de doble tramo nunca coincide un tramo encima del otro, a no ser que sea un meme, ¿vale? Pero si no es un meme, no coinciden porque te das con la cabeza. Entonces lo que es muy inteligente aquí es que la única pieza que seguramente es más pequeña en espesor que las demás es esta, porque suben, la empujan, llegan al descanso, la sacan y siguen subiendo. Por lo tanto, es la primera vez que veréis, y la última, que veréis una escalera de doble tramo con un tramo encima del otro y que funcione. La única vez, ¿no? ¿Qué ocurrirá esto? Que van subiendo, van apilando, ocupan poco espacio, llegarán aquí. ¿Qué ocurrirá después de 3 meses? Empezarán a sacar maderas y seguirán sacando maderas para hacer la vía del tren. O sea, no hay un material, no han traído un material de más ni de menos, ¿no? Por eso es bella, lo que decíamos el otro día, por eso es bella porque es la que toca, ¿no? Había un arquitecto que ya murió hace no muchos años, Pablo Méndez de Arrocha, que decía que en la arquitectura lo importante no es hacer que sea funcional, sino que sea la oportuna. Y decía la oportuna diciendo, y es una expresión muy, al menos decimos en España, que es hacer lo que toca, ¿no? Entonces, ellos hicieron lo que toca, y eso no puede haber más belleza posible que hacer lo que tocaba, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar, como digo, vamos a traspasar ahora como a escala de edificios, y empezaré por este proyectito. Es una casa en Asunción, Paraguay, ¿no? Entonces me encargaron de realizar una casa un poco a las afueras de Asunción, bueno, en el perímetro de Asunción, en una población que se llama Luque, ¿no? Que ya pertenece, digamos, en el Gran Asunción, y que básicamente estos dibujos que os muestro al principio de cada uno de los proyectos son la base de los proyectos, ¿no? Que básicamente aquí se trabaja como en sección, ¿no? ¿Qué ocurre en Asunción, en este espacio de aquí lleno de casitas? Que por seguridad pues te piden prácticamente que todas las casas estén recintadas, ¿no? Esto para nosotros es muy extraño, ¿no? O al menos para mí, viniendo de Barcelona, es muy extraño como recintar constantemente por seguridad. Pero entonces para mí era un poco una lástima recintar, ¿no? Que eso es lo que vemos aquí con un espesor, pero al mismo tiempo perder la oportunidad de ver la lejanía y ver los árboles, etc., ¿no? Por lo tanto, lo que hacía la casa es como ligeramente levantar su cubierta, ¿no? Que veréis aquí, ¿vale? Para divisar por encima del recinto, ¿no? También entender los recursos materiales, ¿no? No es lo mismo trabajar, y visteis ahí, por ejemplo, cuando hacía el anteayer, cuando mostraba, por ejemplo, la casa en 8 quebradas, la mostraba que era toda de madera. Los recursos que habían ahí, que podía disponer, era de madera, ¿no? Acá normalmente lo que se trabaja en Asunción, en Paraguay, son con materiales minerales, no vegetales, que es de madera, sino minerales. Es decir, ladrillo, que viene de la cerámica, viene de la tierra, ¿vale? Y el hormigón, que también es árido. Es decir, minerales significa que vengan de lo mineral, de la tierra, ¿no? Entonces, lo que hacía es que el recinto era de ladrillo, que es lo que veis aquí, y esto de aquí es de hormigón. Fijaos que hay dos elementos como de hormigón. Hay un pórtico, o sea, la casa simplemente son 2 pórticos, ¿no? Un pórtico que lo que hace es enraizarse en el suelo, ¿no? Como emerger y generar simplemente como un gran pórtico, como un gran menhir, ¿no? Y luego una losa de hormigón que parece que toque de puntitas aquí, ¿no?
que toque como si estuviera casi tocando así con los dedos, ¿no? O sea, hay uno que toca así, digamos, ¿no? Como si saliera de la palma de la mano, y el otro en cambio toca así, ¿no? Por lo tanto, uno tiene la vocación de enraizarse y el otro de flotar, ¿no? Esta flotabilidad tiene que ver con esa idea de divisar por encima del horizonte del recinto, pero al mismo tiempo tiene otra voluntad, que es climática. En Asunción hace una gran humedad, hace mucha calor y mucha humedad, ¿no? Por lo tanto, la casa lo que es simplemente es un porche, que es lo único que necesita una casa en Asunción, que es sombrear y refrescar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? El aire caliente pesa menos que el aire frío, se lo iréis aprendiendo. Por lo tanto, si estuviéramos aquí, el aire caliente está aquí arriba ahora, y el frío está aquí. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si tú abres aquí y abres a los dos costados, las corrientes de aire lo que hacen es arrastrar el aire caliente. Por lo tanto, simplemente es un porche refrescado, ¿no? Ese es el lugar, bueno, el territorio, todo, como veis, todos son casitas con bastante vegetación, etcétera, ¿no? Estos paisajes, ¿no?, que vemos alrededor de Asunción, con esta idea de la tierra, como llaman ellos, la tierra colorada, es una tierra muy rojiza, donde en los pueblos te encuentras esos hornos de ladrillos, por ejemplo, o sea, se trabaja mucho, como decíamos antes, con lo mineral, hornos preciosos porque están todos hechos de ladrillo y al mismo tiempo fabrican ladrillos, como que se están como fabricando a ellos mismos, ¿no?, como si estuvieran como comiéndose, pero al mismo tiempo vomitando, ¿no?, digamos, lo que están haciendo. Son fantásticos, pero que también están en ladrillo porque aguantan, es como un botijo, ¿no?, aguantan inercia, ¿no?, aguantan el calor o el frío, ¿no? Y esa es la casa típica paraguaya que se llama la casa Culata Jovay. La casa Culata Jovay tiene una característica, a mí me parece muy interesante, que aparte lo trabajan luego en la contemporaneidad muchas viviendas unifamiliares, que es separar las dos habitaciones. ¿Por qué? Porque si separas las dos habitaciones, no las pones continuas, desaparecen las circulaciones. El espacio central se convierte en el espacio, digamos, que es una plaza, es como si fuera una plaza, el espacio colectivo, el espacio social, pero al mismo tiempo es el espacio que organiza las habitaciones. Y eso lo veréis cuando distribuís plantas de vivienda, ¿no?, que realmente separar, ¿no?, atomizar, ¿no?, separar las habitaciones permite evitar pasillos y van circulaciones y lugares que a veces no tienen uso, ¿no? Fijaos que lo que hacían es una casa entonces, con una cubierta más o menos vegetal que transpira para que precisamente suba el aire caliente y se evapore por aquí, pero al mismo tiempo abierta en ese sentido, ¿no? La casa trabajará de esa misma manera, ¿no? Otros referentes, como a veces os contaba el otro día en la conferencia, ¿no?, por ejemplo, la Table des Marchands en Francia, ¿no?, que siempre me ha parecido maravillosa, ¿no?, donde básicamente es un umbráculo en el paisaje, ¿no?, que veis la escala, una persona está aquí, ¿no? Siempre cuando veis esas fotografías tenéis que empezar a pensar cómo creéis que se fabricó esto o se construyó, porque es muy interesante, porque eso es la pista de cosas. Yo no sé cómo se construyó, pero me lo puedo imaginar, ¿sabes? O sea, me puedo imaginar que lo lógico sería, porque es muy difícil levantar esta piedra, no hay grúas en esa época, ¿no? Lo más probable es que pusieran esas tres rocas hincadas en el suelo, ¿sí?, esas tres así, verticales, solo giradas, llenas de arena aquí, y por lo tanto puedes arrastrar esta piedra y luego sacas la arena. Pero sí que puedes arrastrar, lo que es muy difícil es levantar, ¿no? Y si no es así, da igual, porque no es lo importante sí que acierta, sino que os permita pensar esos lugares, ¿no? Pero una de las cosas que me parecía interesante, o que era muy bonito, es esta situación, ¿no? Como decía antes, ¿no?, que estos elementos están enraizados, este está flotando, ¿no?, aunque esté tocando aquí, ¿no? Es lo que decía el otro día de Vilanova Artigas, ¿no?, esa idea de como de expresar la gravedad y cuando está a punto de tocar al suelo, negarla, ¿no? Y eso es lo que hace, este elemento está expresando la gravedad en su peso, pero al mismo tiempo negándola en su apoyo, ¿no? Y eso vuelve a ser como lo que decíamos antes, no es lo mismo, o el otro día, no es lo mismo la construcción que la arquitectura, ¿no? Esto es arquitectura también. La casa básicamente, entonces, resuelve de una manera muy esencial estos elementos, ¿no? Hace dos elementos que contienen los espacios de agua, ¿no?, que son los baños, que son esos de aquí, y que contienen el fuego, ¿no? El otro día cuando mostraba la casa de Ocho Quebradas, la mostraba como una casa ancestral. O sea, para mí la casa esa era una casa en el campo, era como el primer hogar, que es las personas alrededor del fuego, como decía, para calentarse o para cocinar, ¿no? En este caso los dos fuegos se separan, ¿no?, el fuego de la chimenea y el fuego de la cocina, dejando el espacio central libre, como ocurre en la casa Culata Jovay, para que el aire transcurra por ese espacio de aquí, suba el caliente y se vaya por esa especie de nervadura in situ de la losa de hormigón de arriba, ¿no?
Pero esos elementos de aquí son los que recogen el agua de la cubierta. La cubierta es el espacio donde divisas el horizonte, pero al mismo tiempo es una cubierta vegetal, con lo cual le da densidad. La vegetación todavía no la ha hecho, para él era más importante el quincho que la vegetación, ¿no? Entonces, de momento no se ha hecho la vegetación, pero la vegetación lo que da es le da inercia térmica, el agua que se acumula aquí, baja aquí y se aprovecha la misma agua que recoge de lluvia la cubierta para lo que son las duchas y inodoros que hay en esos dos elementos de aquí, ¿no? ¿Qué hacen estos dos elementos de aquí al mismo tiempo? Es separar las habitaciones. Hay una habitación que está aquí y dos que están aquí, ¿no? Por lo tanto, tú nunca ves las habitaciones, ¿no? Siempre digo que los espacios pueden ser muy abiertos siempre y cuando no tengas que hacer la cama. O sea, los espacios pueden ser abiertos, pero si ves la cama ya no funciona porque alguien cierra la puerta, ¿no? Entonces, por lo tanto, es como entender cómo ver la continuidad de los espacios, pero sin nunca ver aquellos elementos que hacen que alguien cierre la puerta, ¿no? El terreno es un terreno de 30 por 30, con una ligera inclinación, como un rombo. Esos 30 por 30, la normativa obligaba a generar 6 metros de entrada donde no puede haber la casa, por lo tanto el recinto agarraba un espesor aquí de 30 centímetros, 60 centímetros, perdón, y aquí 6 metros de ancho, de manera que quedaba un vacío de 24 por 24 metros, ¿no? ¿Cómo se resuelven los 24 por 24? Simplemente desde el eje del terreno liberan un jardín a norte, porque es vuestra buena orientación, un jardín a norte desde el eje y un jardín a sur más pequeño, que es el que permite ventilar, ¿no? Y aquí aparecen esos elementos, esos 4 pilares. O sea, la casa solo tiene 4 pilares, que igual que ocurría el otro día, si os acordáis, la casa de 8+1, los pilares de madera eran columnas, digamos, vacías, que contenían dentro el espacio del guardado o el espacio de aguas. Aquí es lo mismo. Este elemento, este pórtico, tendería a doblarse así, como en efecto dominó. Para que no doble, las columnas son en U. Por estas U's lo que hacen es ser el espacio de almacenaje. Es decir, que aquellos lugares que requieren ser ocultos, en lugar de colocarlos o de muebles que aparecen, o sea, convertir la infraestructura en parte de la manera de evitar, ¿no? Por lo tanto, aparecen los 4 columnas como espacio de guardado, de almacenaje, y los 2 volúmenes como si fueran esos hornos de ladrillo, ¿no?, que contienen las aguas y al mismo tiempo son los 2 fuegos, ¿no? Y es la casa, ¿no? Lo mismo sencillo. Aquí es donde está el quincho, el porche para el garaje. Aquí aparecen 2 habitaciones, este espacio de aquí de baño, la cocina, la chimenea con el otro baño y la otra habitación, ¿no? Y por lo tanto todo ese espacio simplemente es un porche abierto donde todas las puertas pueden abrir, todo esto es de aquí, ¿no? Y la mesa se coloca en el eje mirando en el sentido transversal. Las mesas de comedor, yo siempre he dicho que tienen que estar transversales a la vista, porque si no, unos están a contraluz. ¿Cuántas veces os habéis sentado en una mesa de comedor que uno tiene el vidrio detrás y el otro no? Con lo cual ocurren 2 cosas. Cuando tú miras el que está de espaldas a la luz, lo ves a contraluz, que es muy incómodo, ¿no? Pero después el otro siempre está viendo que tú estás mirando fuera, ¿no? Como si le aburrieras, ¿no? Entonces lo interesante es que todos tengan las mismas condiciones, ¿no? Por lo tanto, colocar una mesa en el sentido perpendicular te ayuda, digamos, a entender que en realidad todos tienen las mismas condiciones de mirada hacia el exterior, ¿no? Aquí esos dibujos climáticos, ¿no? O sea, que a veces también dibujar como el clima, entender como el aire fresco, que es el azul, ¿no?, es el que transcurre, el caliente, que es el rojo, sube y se cuela por esas juntas que veíamos aquí, ¿no?, esas juntas de aquí, ¿no? La vista, ¿no?, el alzado, la sección transversal, donde estamos viendo cómo se levanta. Y la idea precisamente es que toda esta vegetación de aquí descuelgue, ¿no? Eran jazmines que descolgaran, construyeran una cortina vegetal. ¿Por qué? Porque en realidad el aire en contacto con la vegetación se refresca. Por lo tanto, no solo estaríamos haciendo que este aire que cruza por aquí suba y se vaya, sino que al mismo tiempo lo estamos refrescando y lo estamos depurando a través de esta vegetación que nos cuelga de este punto, ¿no? Por lo tanto, fijaros que es lo que decía antes, es simplemente una infraestructura. O sea, simplemente es un porche de hormigón. Desde fuera es esta pieza de ladrillo, ¿no?, de cerámica, donde este remate de aquí de acero es el que baja para contener las puertas de entrada, tanto la del garaje, ¿no?, como las 2 puertas de entrada, pero como un elemento muy bajito, ¿no?, muy tapia, para luego liberar como este elemento de aquí, ¿no?, donde básicamente es donde se habita, ¿no?, que es simplemente un porche, ¿no? Pero insisto en lo que decía antes, en esta esencialidad de buscar algo que sea lo mínimo posible para cumplir todo. Fijaos cómo al mismo tiempo se está convirtiendo en una máquina simplemente de refrescar, una máquina de refrescar.
y los dos volúmenes interiores están construidos igual que construían los hornos de ladrillo, es decir, que son ladrillo manual macizo apilado. Aquí simplemente está apilado y cuando llega a la esquina se gira este elemento para poder como coserse unos con otros, ¿no? Aquí pasa una hilada, luego pasa la siguiente, luego la siguiente y simplemente un poco de mortero por la parte posterior para que no se muevan demasiado, pero no delante, ¿no? Para que precisamente dé esa sensación del apilado que ocurría en los hornos, ¿no? Como ese momento en que los están apilando, sacando, montando, construyendo, deconstruyendo, etc., ¿no? Bien, este sistema de pórticos, ¿no? Fijaos que otra vez se repite en este proyecto, ¿no? Este proyecto es un proyecto para una población que está a 40 minutos más o menos en coche desde Barcelona, se llama Moyà, y surge de un concurso para hacer una estación de bomberos. En el concurso pedían, bueno, ya había una estación de bomberos que estaba bastante destrozada, entonces los bomberos tenían que estar como una especie de barracones temporales, perdón, y nos pidieron si podíamos hacer en el concurso trabajar con sistemas industrializados, ¿no? La mayoría bueno, casi todas las personas que concursaron hicieron sistemas de construcción industrializada en hormigón o metal, ¿no? Nosotros fuimos los únicos que trabajamos con madera. Y parecería un poco curioso, ¿no? Porque dices, una estación de bomberos toda de madera, ¿no? Primero yo les dije, bueno, así los bomberos están cerca, ¿no? Pero por otro lado, hay una cosa muy curiosa, que es que asociamos la madera a la leña, y por lo tanto siempre estamos pensando, como vemos madera, vemos fuego. Pero la madera es menos conductiva, por eso es importante entender los materiales, es menos conductiva que el acero. El acero colapsa antes que la madera. Y eso es importante saberlo, por eso es importante conocer los materiales, ¿no? Y hay otra cosa muy bonita de la madera, que es que cuando tú tienes acero, aquí no lo vemos ahora, pero cuando tienes una pieza de acero y tienes que protegerla al fuego, hay que vomitarla. Aparece esa cosa rugosa que a veces veis sobre el acero, que lo que está haciendo es proteger el acero. Pero en cambio en la madera lo que es muy bonito es que se protege a sí misma. Es decir, si una madera, por ejemplo, en cálculo estructural te dicen que tiene que tener de ancho 30 centímetros y, por ejemplo, tiene que tener una protección al fuego de 90 minutos, lo único que hace es que en lugar de tener 30 centímetros, tiene, por ejemplo, 60 centímetros. Esos 15 y 15 por cada lado es lo que está calculado que quema en 90 minutos. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que es muy bonito es que no estás protegiéndola, no estás poniendo otro material para protegerla, sino que estás usando ese mismo material, simplemente cambiando su sección para cumplir dos cosas: su capacidad mecánica, estructural, y por lo tanto su capacidad también contra el fuego, ¿no? Pero aquí veo otra cosa, otra vez con esta idea como de domesticidad, ¿no? Que es una estación de bomberos, esa es pequeñita, ¿no? Esa estación de bomberos tienen que convivir dos cosas, y de dos escalas diferentes y con dos condiciones diferentes, que son el bombero, o la bombera, ¿no? Y el camión. O sea, es un garaje, pero al mismo tiempo es una habitación, ¿no? Por lo tanto, aquí el truco, otra vez como de infraestructura, simplemente es que un pórtico contiene a otro. O sea, hay un pórtico mayor que da una escala sobre el territorio, ¿no? Sobre la idea del camión, la carretera, la llegada, la salida rápida de los bomberos, el paisaje. Y por otro lado, un pórtico interior menor que lo que hace es escalar, ¿no? Como si estuviéramos trabajando con una muñeca rusa, ¿no? Esas que tienen una muñeca dentro de otra. Pues aquí, si lo que era en la casa de Asunción en hormigón eran dos pórticos paralelos arriostrados, en este caso son dos pórticos uno dentro del otro, ¿no? Este vuelve a ser el paisaje, ¿no? Aquí vemos el pueblo. Es un pueblo, como ocurre en muchos pueblos de España, que los pueblos antiguos son muy bonitos, los centros históricos, pero luego poco a poco, en los años 70, 80, fueron creciendo alrededor del pueblo, ¿no? Histórico, con población, con algunas casas de autoconstrucción, etcétera, y que van como un poco como afeando el pueblo, pero es que al mismo tiempo lo que también hacen es que no le dan como ese carácter como de llegada, como de puerta de llegada, ¿no? Por lo tanto, la carretera llegaba por aquí, este era el punto donde tenía que ir el parque de bomberos, y la idea fue un poco cómo hacer que el edificio fuera de nuevo una puerta a esa pequeña población, ¿no? En este punto de aquí, ¿veis? Por lo tanto, esa idea del pórtico también lo que hace es construir, recuerdo un periodista que lo escribió en El País o en La Vanguardia, escribió un artículo y lo titulaba Un templo griego para los bomberos, pero él se refería a un templo griego como esta idea de repetición del pórtico para generar un espacio de llegada, como una puerta a esa población. Aquí veis la población antigua, muy bonita, y aquí cómo se van disgregando estas casitas, ¿no? Y otra vez como la sencillez, aquí vemos como el pórtico mayor y el pórtico menor. El pórtico menor solo aparece cuando es necesario, cuando hay los vestuarios, dormitorios, etcétera, y luego desaparece cuando es el lugar de los camiones.
esas dos puertas de aquí, las de aquí, de los camiones normalmente están abiertas, nunca están cerradas, porque cuando hay una emergencia, la gente no está apretando un botón y esperando que suban las puertas del parking, por lo tanto siempre están abiertas, es un lugar refrescado, ¿no? Por lo tanto también es una ventana al paisaje, es decir, cuando ves el edificio en ese sentido, es muy importante dónde está colocado, porque lo que está haciendo es enmarcar el paisaje, ¿no? Y aquí veis el edificio, ¿no? Aquí el pueblo, digamos, está aquí detrás, el casco antiguo, y en cambio aquí vemos todas estas poblaciones o esta construcción más setentera, ¿no? Y en cambio este elemento, ¿no?, que se produce aquí, ¿no?, como este doble pórtico, ¿no?, donde luego todo es industrializado, ¿no?, es decir, todo está mecanizado con tornillos, de manera que tiene sensación otra vez de ensamblado y desensamblado, ¿no?, y en módulos que son estos de fachada, donde siempre aparece, hay como 4 módulos diferentes, el del vidrio, perdón, 3, el del vidrio, el que tiene simplemente lamas o el de vidrio con lamas, ¿no?, dependiendo si requiere mayor privacidad, en este caso aquí da una escalera y aquí da una sala de estar y por lo tanto puede ser más abierto, pero hay otros lugares como aquí, que vemos la cocina, hay una especie de tamiz u otros lugares mucho más opacos. Simplemente son elementos que se industrializaron y vinieron aquí y se montaron de una forma rápida, ¿no? Y vemos las plantas muy, muy sencillas y los cortes, ¿no?, otra vez, este punto alto que decíamos donde está el camión y esos puntos como ese doble pórtico genera esa escala menor para los bomberos que, como sabéis, trabajan en 3 turnos y por lo tanto duermen, hay un turno que están en casa, un turno que duermen, un turno que están allí, ¿no? Y aquí es como el edificio se convierte precisamente en una puerta al paisaje. Cuando llegas por la carretera lo estás viendo de costado y por lo tanto esa repetición de pórticos genera esa situación como institucional, pero al mismo tiempo cuando llegas y pasas transversal, ¿no?, vuelves a divisar o enmarcar el paisaje que has visto anteriormente, ¿no?, antes de llegar, ¿no? Con una sección muy sencilla, de nuevo la madera separada del suelo para separarla de la humedad, ¿no?, con un elemento metálico, y todo industrializado, ¿no? Aquí vemos con el pórtico dentro del otro pórtico. Bien, esa situación de entender cómo un proyecto se pone dentro de otro proyecto, ¿no? Fijaos que el otro día también hablaba os hablé de una silla al principio, os hablé de otra silla que estoy trabajando, bueno, que ya la tengo trabajada, pero ahora hay que comercializarla, y que se llama la silla sentada, es decir, es una silla que lo que hace es dejar siempre la huella de quien se sienta sobre una estructura que siempre se mantiene fija, ¿no? Por lo tanto, se entiende esa idea de silla sentada, ¿no?, ese juego siempre de un elemento colocado por encima del otro o uno dentro del otro. Tiene que ver con este proyecto, ¿no?, y tiene que ver también con el proyecto que se mostraba el otro día de la vivienda entre medianeras, ¿no? Si os acordáis, había 2 materiales allí. Había el bloque de hormigón que se construye in situ y había el de la madera que se hace industrializada, de manera que se puede ir haciendo en taller, llegas allí y la montas, ¿no? Y aquí era un concurso en el que quedamos segundo premio, en este no lo construimos, para hacer unas viviendas sociales, unas viviendas colectivas en Ibiza. Y veréis que todo este sistema como de vueltas, de arcos, no es un tema formal, sino que tiene que ver con el sistema constructivo. ¿Qué es lo más importante, sobre todo en el Mediterráneo, especialmente en islas como Ibiza, etcétera? Es protegerse del sol, ¿no? Y eso lo hacen las viviendas antiguas, las casas antiguas, las masías. Cuando ves la arquitectura vernácula, ves que tiene pocas ventanas, muy pequeñitas, muy elegidas, y lo importante cuando estás en el Mediterráneo no es vivir con la luz, sino con la penumbra. Y eso es lo que trabajamos, era como trabajar sobre la penumbra. Y básicamente lo que hacíamos es un edificio que trabajaba, veréis que es una planta cuadrada, es un tema que también me obsesiona, un diario, una conferencia antes de comentar a Juan Pablo sobre plantas cuadradas solo, ¿no? Y entonces trabaja de forma anidada, es decir, por anillos, ¿no? Y el anillo exterior, que es este de aquí, es un cinturón de inercia térmica. O sea, lo que hace es todo este anillo exterior está hecho de piedra, con piedra local. Hay una piedra que se llama la piedra de mareas, la piedra local, que hay unas canteras, simplemente se construye con piedra. Y cuando construyes con piedra, no se hacen losas de hormigón, se hacen vueltas de piedra, porque es la manera de hacerla. Tú vas subiendo las piedras así y pones la pieza del medio, que es lo que se llama la llave, que es la que traba todo el arco, ¿no? Por lo tanto, es muy importante como trabajar como este elemento con su propio sistema, no con losas. Mientras la propuesta era que mientras esto se iba haciendo in situ, porque se está construyendo piedra con no piedra, apilando, todo esto interior se hacía en taller en madera, ¿no? Por lo tanto, esto era una especie de oasis de madera. ¿Por qué también madera? También no solo porque estás industrializando y estás trabajando con 2 tiempos, es decir, ganas tiempo porque en el momento que estás haciendo esto in situ, esto lo estás haciendo en taller, sino al mismo tiempo porque el uso de la madera
produce menos CO2, etcétera, y por lo tanto hay un tema de fijar CO2 de la atmósfera, ¿no? Aquí veis el solar, era un lugar, un terreno cuadrado, por eso la planta es cuadrada, pero ahí empiezan entonces en cómo trabajas una planta cuadrada con diferencia, ¿no? El otro día la planta cuadrada de la casa 8+1 era igual, ¿por qué? Porque era una casa sin lugar, sin cliente, por lo tanto siempre he trabajado de la misma manera, pero esta sí que tiene lugar y por lo tanto tiene orientación y hay clientes, hay una dimensión, ¿no? Y la orientación es así, el sur, que es vuestro norte, es así, por lo tanto estaba en la diagonal de la pieza, ¿no? Aquí veis esos diagramas, ¿no?, donde se explica esto, ese cinturón, ese espesor de borde, que es donde está digamos, la piedra, y es donde habían las terrazas y las habitaciones, ¿vale? Realmente es como, cuando ves un convento, es lo contrario, ¿no? Los conventos, por ejemplo, de clausura, tienen el espesor del claustro, tienen las habitaciones de las monjas de clausura, y aquí era como si fuera justo lo contrario, como si hubieras girado la chaqueta, entonces, en lugar de estar en el interior, mirando hacia el interior en clausura, están hacia el exterior, mirando hacia el exterior, ¿no? Entonces aquí habían las terrazas y las habitaciones, ¿no? Y todo el interior, que es este espacio de aquí, que se ve como espiralado, ¿no?, ya lo veréis que está como trabaja en espiral, es la madera. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a trabajar en cómo también esos elementos tienen que ventilar, o sea, lo más importante en la eficiencia, en todos los temas ecológicos, es trabajar con el sentido común. El sentido común, por ejemplo, dice ventilación cruzada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando trabajas en una planta cuadrada es muy difícil tener ventilación cruzada. Cuando tú trabajas en un bloque, abres delante, detrás y ya está, pero cuando vas girando es muy difícil. La única manera es tener patios, ¿no? ¿Qué hacíamos aquí? Patios asimétricos, ¿no? Fijaros que es un cuadrado, pero ya empezáis a ver que hay una asimetría así, ¿no? Hay simetría así y asimetría así. ¿Por qué? Porque los patios que dan a sur son patios más pequeños, ¿no? Porque ya tienen sur, ya tienen su fachada sur, ¿no?, que son estas de aquí, y tienen terraza, es decir, esta proporción respecto de esta es que estas tienen terraza, aquí hay terraza y un patio pequeño. Las que dan a norte no tienen terraza, porque a norte, y con el viento de norte además de las islas, el viento de tramuntana, que es muy fuerte, ¿no?, lo que haces es protegerte, por lo tanto no tienen terrazas. Y ese espacio de aquí, que pierden de terraza, lo ganan en patio. ¿Para qué? Porque al darle mayor dimensión, te entra la luz de sur desde este lado, ¿no? Por lo tanto, fijaos cómo empiezan las asimetrías en una planta cuadrada para responder precisamente al clima, a la orientación, a la situación, ¿no? Patio grande sin terraza, patio pequeño con terraza, ¿vale? Y aquí veis la planta, ¿no? O sea, la axonometría básicamente se entiende cómo se va construyendo esto in situ, el cinturón como un castillo medieval, y se coloca dentro este elemento. Y se remata otra vez con una cubierta, fijaos que la planta es cuadrada, pero en cambio la cubierta es unidireccional, ¿no? ¿Por qué? Porque donde más sufre un edificio cuando hace mucho calor es en la cubierta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacíamos aquí? Una cubierta ventilada, ¿no? Hacíamos unos arcos, unas vueltas con la misma piedra, unas vueltas aquí encima. ¿Y por qué son unidireccionales y no bidireccionales? Porque es la dirección del viento del mar, ¿no? Por lo tanto, hacer estas piezas así, digamos, en vuelta, no solo responden a un sistema constructivo, sino lo que hacen es aumentan la dirección del viento, porque se convierten en túneles de viento, por lo tanto, al aumentarla, refrescan el lugar, ¿no? Fijaos que todo va trabajando con temas muy, muy elementales, ¿eh? Todo esto podía ventilar además, porque en el patio interior que se genera queda abierto porque la planta baja simplemente era un estacionamiento, que era uno de los requerimientos también, que no hacer el estacionamiento subterráneo para precisamente no excavar, no sacar tierras, no generar muros de hormigón, etcétera, ¿no? Y esa es la planta, y veréis cómo hay pequeños cambios, ¿no? Eso es sutil y para explicarlo a gente que son de segundo año, de segundo día, no segundo año, segundo día es esto, pero un día os lo miráis dentro de unos años, pero hay sutilezas en esta planta, ¿no? Fijaros que aquí lo que veis en rayado son las terrazas, es decir, todo lo que hay aquí son terrazas y dormitorios, y lo que veis aquí son dormitorios y comedores, ¿no? Lo que está pasando aquí, veis que es anidado. La siguiente anillo son salas de estar y comedor con patio en el sur, y en cambio de aquí son salas de estar con patio, y el comedor pasa a fachada, porque es el espacio que ocupaba la terraza en los sures, ¿no? Y cuando vas al siguiente anillo son las entradas con los baños, que están aquí. De manera que en los baños las instalaciones se pueden, con que es una vivienda, son viviendas sociales, públicas, los baños, todas las instalaciones se pueden registrar desde el espacio común, que es el siguiente anillo, que es este de aquí, que es la circulación, ¿no? Por lo tanto hay circulación, registro de los espacios de las instalaciones comunes,
Los baños generan unos umbrales de entrada, no entras abriendo una puerta, sino una transición. Las salas de estar, comedor, patio, las habitaciones, terrazas, ¿no? Pasaba esto, entonces vuelve a haber otra cosa. En el concurso pedían 24 viviendas en total, de las cuales, ahora no recuerdo el número exacto, habían unas de un dormitorio y otras de 2 dormitorios. Entonces, ¿cómo volver a hacer esas variaciones dentro de un proyecto que sigue unas reglas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos las de una habitación? Lo que hacíamos es que las de 2 habitaciones estaban en las primeras plantas y las de una habitación lo único que hacían es perder una de estas habitaciones y las terrazas de abajo se convertían en doble altura. Cuando dentro del mismo juego era capaz de tener nortes, surs, patios, terrazas, un dormitorio, 2 dormitorios. Aquí lo vemos, ¿no? Estos son los vacíos que se producen sobre las terrazas de abajo, ¿no? Y que permiten que estas solo tengan una terraza y un dormitorio, ¿no? Aquí ves todas las tipologías que hay en una planta que parece que todo es igual y en cambio todo va teniendo variaciones, que no alteraciones, sino variaciones, ¿no? Esa es la planta en grande, ¿no? Fijaos la diferencia del otro día, era una planta cuadrada también el otro día con la casa 8+1, pero la casa 8+1 era una planta como en cruz, ¿no? Con un centro, y donde todas las caras ocurría lo mismo, donde, si os acordáis, yo os hablaba de que las esquinas estaban abiertas para que los muebles flotaran, ¿no? Y aquí en cambio empieza a construirse diferente, ¿no? Que es de forma como anillos, ¿no? Aquí veis lo que ocurre cuando en los patios de norte, de fachada norte, son más amplios y trabajan como un invernadero, es decir, en invierno captan, que es este de aquí, captan el sol bajo, acumulan el calor aquí para disiparlo hacia el interior de las viviendas y en cambio en verano se abre y ventila a través de la planta abierta del parking, ventilan así, ¿no? Por lo tanto, verano ventilan, invierno contienen calor, ¿no? De fuera era así, súper vernáculo, casi como si hubiera sido Marrakech, ¿no? Y en cambio por dentro era este oasis, ¿no? Toda esa espiral, ¿no? Alrededor de este patio, que otra vez vegetación que permita refrescar, ¿no? Este lugar y pasar esta ventilación, digamos, cruzada en sección y en planta, ¿no? A través de los patios hacia esos lugares. Es decir, si lo otro era un porche al principio, en este caso, ¿qué era lo importante? Era cómo conseguir una temperatura estable en un lugar donde es totalmente inestable de temperatura o tener temperaturas extremas de calor en su exterior, ¿no? Y aquí ves la sección constructiva, ¿no? O sea, como el detalle de cómo este elemento de aquí hacia aquí es mineral y de aquí hacia aquí es vegetal. Y una planta, ¿no? De una vivienda, ¿no? Una planta que es donde me parecía bastante bonito que siempre cada vivienda vivía entre un patio, sobre todo las de sur, entre un patio y una terraza, que son los 2 elementos que caracterizan el Mediterráneo, ¿no? El patio, ¿no? Como entrada de luz y la terraza como distancia hacia el exterior, ¿no? Ese sistema que hemos visto de cómo combinar 2 elementos, un mineral y uno vegetal, o más bien uno in situ, ¿no? Que se trabaja en el lugar y otro que se trabaja industrializado, es la propuesta, por ejemplo, para el concurso. O sea, si en el anterior quedamos segundos, ¿no? En este quedamos primeros, que es el edificio para la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, ¿no? Ese fue un concurso en el que fueron 3 fases, un día contaré toda la historia esta, pero pensad que los concursos no son fáciles, ¿eh? Se fueron 3 fases, primero habían 16 equipos, luego quedaron 7, luego quedamos 3 y finalmente tuve la suerte de ganarlo ¿no? Pero explicar y entender todas las fases es realmente bastante potente. En este, por ejemplo, solo para daros unos datos. En este caso nos pedían una maqueta que fuera de 1 metro por 1 metro. Yo cometí el error de hacerla en Barcelona, ¿no? Imaginaos llevarla a Buenos Aires, ¿no? La partí en 3 partes, llegué al aeropuerto y me dijeron que no podía llevarla. Se hacía un update a primera, sí, si no, no podía llevarla. Entonces, bueno, no contaré más de esto. Pero la entrega eran DIN A1s, pero no te decían cuántos, cosa que es un horror también esto. Normalmente cuando haces un concurso te dicen el formato, la dimensión, una A1 es una pieza grande, ¿no? Y no te decían cuántos, con lo cual decidí hacerlo una entrega muy Polaroid, es decir, una lámina, un documento, ¿no? O un documento, una lámina, ¿no? O sea, que realmente se vieran como si fueran cuadros. Presenté 56 DIN A1s, ¿no? Eso es, para los que hacéis concursos sabemos lo que son 56 DIN A1s, ¿no? Básicamente con la intención esta de que realmente cuando los colgaran, el colgado ya construyera un lugar, o sea que estaban dentro de ese lugar ya, ¿no? Bueno, otra vez un dibujo que intenta contar todo el proyecto, ¿no? Este es un proyecto, es un edificio que pertenece a un campus urbano, no un campus, digamos, natural con muchos edificios sueltos, sino un campus urbano que define un lugar, un espacio, digamos, de ciudad, ¿no? Y eso
es muy importante cómo construir ciudad. O sea, el edificio no solo construye el propósito que tiene, sino construir también una parte de la ciudad, ¿no? Y el otro punto importante era que en el concurso nos pedían que el espacio, el edificio fuera bastante flexible, ¿no? Que fuera bastante adaptable en el tiempo, ¿no? Lo cual me parecía como muy interesante. Es algo que ya siempre está como en los proyectos y por lo tanto nos parecía que estaba muy bien, ¿no? Porque no tenía muy claro cuántas aulas iban a haber, dónde y cuántas oficinas, etc. Por lo tanto, lo que estáis viendo aquí es simplemente un patrón de juego de adaptabilidad. Es decir, la estructura está mostrando cómo se puede jugar en el futuro espacialmente este edificio, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacíamos es que el edificio se iba como, es decir, tiene un orden tripartito muy clásico, veis, una parte, dos partes, tres partes. La primera parte tiene este pilar que luego se subdivide en tres, que luego se subdivide en dos, ¿vale? ¿Cuáles son esas medidas? Esta medida de aquí es una medida que son 2,60 m, el día que veáis el Economist de los Smithson veréis que él lo dibuja, 2,60 es la medida de una oficina individual, ¿no? Por lo tanto, el 2,60 construye un espacio de trabajo individual. 5,20, que es el siguiente, es el espacio de una aula pequeña, una aula de tutoría, ¿no? 15,60 es el espacio común, un hall, una cafetería, etc., ¿no? Por lo tanto, simplemente está haciendo esto. ¿Por qué? Porque es muy importante, es decir, la flexibilidad no es aleatoria. Si es aleatoria, no funciona. O sea, que cualquier cosa ocurra, no funciona. Porque cuando tú haces un edificio todo de vidrio para que ocurra cualquier cosa, nunca sabes dónde poner la pared. Por lo tanto, ¿dónde van aquí las paredes? Aquí. Aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Es decir, la estructura está construyendo un patrón interior de juego, ¿no? Este edificio hace 60 metros de largo por 20 de ancho, y toda la estructura se acumula en la fachada, simplemente. Lo mismo que estaba ocurriendo con el anterior, ¿no? El exterior es simplemente de hormigón y es el que tiene toda la estructura, pero al mismo tiempo todo lo que hemos aquí rayado son las instalaciones. Es decir, para que eso fuera también adaptable en el tiempo, las instalaciones no van por el centro, sino que van por el borde. Y entonces aquí es donde aparecen otra vez los dos sistemas, ¿no? El hormigón se hacía in situ y esto se industrializaba. Entonces activamos la industria de aluminio reciclado, que está en Quilmes, en el sur es una población enganchada en el sur de Buenos Aires, y entonces empezamos a hacer todos los elementos como si fuera una carrocería de coches, ¿no? Y también lo veréis en el tiempo, como hacía Jean Prouvé, el ingeniero Jean Prouvé, haciendo esas fachadas industrializadas, ¿no? Por lo tanto, simplemente industrializamos esto y nos permitía que construíamos en hormigón en el lugar, y cuando el hormigón había fraguado, estaba endurecido, llegaron las 600 ventanas iguales y se acoplaron. Ya está, como si fuera acoplado, como una mochila, ¿no? Y esas piezas contienen en su espesor todas las instalaciones. Por un lado pasa la electricidad y por el otro lado pasa la termodinámica. Por lo tanto, todo esto de aquí se puede diferenciar y cambiar en el tiempo porque simplemente por la fachada va bajando todo, ¿no? ¿Por qué el edificio podríamos decir que está al revés, hay menos columnas abajo que arriba? Porque precisamente lo que quiere es relacionarse con la ciudad, es decir, ser mucho más transparente con la ciudad en la planta baja, ir solidificándose en las plantas superiores. Cuando llegas a la planta superior y ves el paisaje de la ciudad, ¿no? Para poderte enfrentar, de nuevo esa idea de domesticar, ¿no? Poderte enfrentar con una ciudad de 20 millones de habitantes, tú no puedes verla abierta, necesitas verla a escala humana. Entonces, todo esto de aquí lo que hace es como construir un fotograma de 260, tu mente es capaz de leerlo todo junto, pero al mismo tiempo lo estás escalando, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí se relaciona con escala humana con la ciudad, transparencia, aquí acotándola, vuelve a domesticarla, ¿no? Cuando se va separando el suelo, en ese sentido, ¿no? Progresivo, ¿no? Ya contaré más cosas de esto, ¿no? La situación es esta, ¿no? Está al lado aquí de la cancha de River, en este punto de aquí. Una de las láminas del concurso, aquí había un edificio que es este de aquí, ¿no? La barra esta horizontal que veis es el edificio el antiguo edificio de aguas sanitarias, un edificio bastante bonito, de apilado de losas con unas columnas con capitel. Esta pieza en U asimétrica son unos galpones que tenían un pórtico, ahora lo veréis, con un vuelo asimétrico hacia el interior, ¿no? Y entonces el edificio nuevo que estaba aquí. En el concurso te podías colocar aquí o en cualquier lugar, también el espacio interior. Pero yo siempre defendí que en realidad, y también lo defendí en el concurso, que lo más importante en un espacio universitario, un campus universitario, es el espacio vacío, que es el lugar donde se mezclan todas las disciplinas, donde la gente empieza a hablar entre los de arquitectura, los de diseño, o los de periodismo, lo que sea, ¿no? Por lo tanto,
para mí era muy importante liberar ese espacio central porque se convertía en el aula más importante del campus, pero al mismo tiempo porque ese edificio, digamos, alineado o paralelo a la calle, construía de nuevo ciudad, le daba fachada a la ciudad, ¿no? Que esté aquí, ¿no? Ya empezamos a ver como unas ciertas relaciones que se producen también entre este edificio, no solo con este, ¿no? Con esa idea de infraestructura de juego, ¿no? Con esa idea del hormigón, etc., ¿no? Pensar que cuando hacía el concurso le pregunté a algunos amigos argentinos si creían que estaba bien que lo hiciera de madera, me dijeron, ¿quieres ganar? Entonces me dijeron que no había normativa, no hay regulación de construcción en madera, sí para casitas, pero no para edificios grandes, ¿no? Entonces pensé, en ese momento estaba construyendo varias cosas en madera, pensé, evidentemente tenía que ser en hormigón, pero cómo hacer la menor cantidad de hormigón posible en este caso, ¿no? Por eso, en realidad, cuando toca de puntitas, fijaos que solo hay 4 columnas a un lado, 4 columnas al otro, para un edificio de 1200 en planta, ¿no? Y en realidad lo único que están haciendo es minimizando el uso de hormigón para maximizar, ¿no?, el uso de los vacíos, que es el aluminio reciclado, ¿no? El edificio era muy importante en ese sentido, que también tuviera mucha personalidad estructural, o sea, ya me iba bien, porque como veis aquí hay toda esa especie de salas, digamos, increíbles, ¿no?, de columnas con capiteles, y aquí hay todo ese espacio de pórticos, ¿no? Por lo tanto, el edificio se convierte en una secuencia de pórticos, igual que estos, pórticos, pero con pilares ramificados, como si fueran los de capitel, ¿no? Porque en realidad cada pilar se convierte en 3, que luego se vuelve a convertir en estos 6 de aquí, ¿no? Por lo tanto, se va ramificando y todo lo que vemos en fachada es estructural, ¿no? O sea, en realidad la estructura es patrón de juego, pero al mismo tiempo está organizando esto, ¿no? Pero esto permitía una cosa también bastante bonita, que es que el edificio, el espesor de la fachada es un espesor de 1,80 m, ¿vale? Como solo hay 4 columnas aquí, ese espesor es de 1,80 m, pero en la medida que tú subes, si dejas la cara exterior plana, este pilar va escalonándose, ¿no? Sube, se reduce, ¿por qué? Porque cuanto más arriba está, menos cargas tiene, menos peso tiene, y cuantos más hay, más se reparten, ¿no? Por lo tanto, se reparten los pesos, se reparte el peso, y aparte cada vez tiene menos, por lo tanto cada vez el pilar es menor en la medida que subes. Pero en cambio, la termodinámica, el aire acondicionado hacía lo contrario, empezaba arriba, aquí habían las máquinas, había un conducto y ramificaba hacia abajo, por lo tanto arriba había conductos grandes y a la medida que bajaban e iban alimentando los espacios, cada vez eran menores. Por lo tanto, la fachada es un espacio de 1,80 m donde hay una diagonal tic, 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 que relaciona la mecánica con la termodinámica, ¿no? Por lo tanto, el proyecto es esto, básicamente. El proyecto son pórticos de 20 metros de luz que se apoyan en 2 pilares ramificados en el sentido ascendente que construyen un patrón de juego de adaptabilidad futura. Ya está. Que son esas plantas, ¿no? Las dos escaleras de servicio o de emergencia se colocan en el lado de la calle y luego aparece esta otra, ¿no?, que es un juego que es similar, parecido a la escalera esa infinita que os contaba el otro día en Vicente López, que está, bueno, en Buenos Aires, que está muy cerca también de este edificio, y esa es la escalera social, digamos, la escalera que se coloca en el interior, ¿no? Pero fijaros como el otro día comentaba otra vez el tema de la armonía, de cómo los elementos se ponen en relación con los otros, ¿no? Fijaos que este 260, 520, 1560, ¿no?, no solo tiene relación ensimismada en el edificio, ¿no?, sino que tiene relación con lo demás, es decir, los 20 metros de luz que tenemos aquí de este edificio es lo mismo que 4 crujías de pilares de este edificio de aquí, ¿no?, y que luego se densifican, ¿no? No se densifican. Pasa otra cosa, que es que este edificio que vemos aquí de salas capitulares, ¿no?, cuando llega a la planta baja, ese edificio de aguas sanitarias se vacía para hacer una gran entrada, y eso existe. Y esta medida es 1560, que es exactamente la misma que esta. Es decir, la manera de construir una puerta, de vaciar la estructura, ¿no?, de la calle Figueroa Alcorta respecto a ese interior, es la misma que hacía desde acá de San Valiente hacia ese interior, ¿no? Repetir simplemente 3 veces el pórtico transversal en el sentido longitudinal, ¿no? Luego pasa a los 520, los 260, como decíamos antes, se va densificando, ¿no? Y eso construye multiplicidad de plantas diversas en las plantas de 520 o en las de 260, ¿no? Esa es la propuesta que hacíamos en el concurso, en la cual ya nos permitía también que esta manera de separar prácticamente el edificio del suelo, ¿no?, a través de los 4 pilares, construía también un vacío que lo que hacía es contener la escala del galpón, porque era muy difícil también como el edificio era capaz de poner en diálogo una mole, ¿no?, un edificio enorme como el de aguas sanitarias de la derecha con el del galpón de la izquierda. Por lo tanto, ¿qué hace el edificio? El edificio simplemente tiene la misma altura que el grande de aquí y hace así, clic, se levanta para dejar pasar como en su vacío de planta baja la dimensión de los galpones, dando continuidad en esa recoba, en ese porche, a la misma dimensión que tiene
el vuelo del pórtico. El vuelo del pórtico se contiene ahí dentro y da continuidad al claustro para reforzar esa idea de aula agora, ¿no? Aquí veis en construcción. Y aquí lo que contaba, ¿no? Cómo el edificio se levanta, ¿no? Y eso también lo que hace es que este edificio, anteriormente había habido una ampliación arriba bastante vidriada, y este hace justo lo contrario, ¿no? Pues se levanta, emerge, transparenta la planta baja, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, esto que veíamos aquí, ¿no? Como estos pórticos de los galpones, con un vuelo asimétrico, lo que hacíamos es que la fachada en la planta baja se retrasaba, tic, de manera que daba continuidad a este porche, ¿no? O pequeños trucos como este, ¿no? Este módulo de 520 también se vacía, porque en realidad a este campus siempre tiene calles paralelas, Figueroa Corta, Sáenz Valiente, y solo hay una calle, Ernesto Babio, solo hay una que le llega perpendicular, que es una que viene por aquí. Por lo tanto, ¿qué hacíamos aquí? Ese es el único punto donde esto se vacía, y lo que hacemos es incorporar, lo que decía el otro día de la vía del tren. El otro día os decía, cuando puse la rueda encima de la vía del tren ya era mía, ¿no? Pues lo mismo, en el momento que vacías esto, la calle es tuya, ¿no? Desde aquí dentro, entiendes cómo la calle, ¿no? O la ciudad forma parte del edificio y el edificio de la ciudad, que es este elemento, ¿no? Tú estás llegando desde esta calle y de repente este edificio, este elemento se vacía a los 520 y es el lugar por donde entras a este edificio. Por lo tanto, construye un doble eje, no en cruz, respecto al que existía antes, ¿no? O cómo este espacio en porche, ¿no? Está construyendo precisamente dando continuidad al pórtico, o al vuelo asimétrico de galpón, ¿no? Y aquí vemos cómo este elemento que decía antes de 1,80 m, ¿no? Se va escalonando, en la siguiente llegará a este nivel, en la siguiente el siguiente, y en cambio el aire acondicionado va en el sentido contrario, ¿no? Que es este dibujo, ¿no? ¿Veis? Una fachada constante que simplemente va cambiando de espesor. Aparecen tres materiales en el proyecto, ¿no? Lo que decíamos, el in situ, que es el hormigón, el industrializado, que se aplicó y en pocas semanas se montó, que contiene las instalaciones, y la madera, ¿no? En ese sentido también queríamos que es un edificio que pertenece a un campus que tiene una escuela de arquitectura, y creíamos que también es muy importante que el edificio cuente cosas, que sea didáctico, ¿no? Entonces, si el hormigón trabaja con presión, es decir, es mineral, trabaja por peso, eso es lo que tocaba al suelo, porque es lo que está aguantando. Entonces, la idea era que el acero, el aluminio, nunca tocara al suelo, porque no trabaja con presión, el acero trabaja bien a tracción, colgado, pero además porque no está aguantando, por lo tanto, si no aguanta, que no toque al suelo. Entonces, ¿cómo aparecía el acero? De tres maneras. Una es acero aluminio ensamblado en los huecos del hormigón, apoyado, que son los puentes que conectaban este edificio con el de aguas sanitarias, apoyado, o colgado, que es la escalera esta principal. Es decir, la escalera que antes os contaba y veremos fotografías, cuelga desde aquí y se detiene a 10 centímetros del suelo. Con la complejidad que eso supone, porque claro, cuando tú construyes a favor de la gravedad, simplemente es como colocar esto lo colocas encima y tal. Si empiezas desde allí, tienes que ser muy milimétricos. Pero eso también obliga a la gente que trabaje mejor. ¿Sabes? Cuando hay constricciones, para todos, para el arquitecto y para todos, se trabaja mejor. Por lo tanto, la fachada es esta. ¿Qué es esto? ¿No? Que básicamente va trabajando como ese espesor, ¿no? Pero aparte de esto, esta fachada, las fachadas largas, son las que son este y oeste. Y en este y oeste, que son cuando el sol está abajo, la mejor solución es profundidad y lamas verticales. Por lo tanto, ya le iba bien este espesor mecánico termodinámico, porque está generando una solución pasiva, ¿no? No activa, a la protección del sol, que es profundidad y lamas verticales, ¿no? Y digo, es un edificio que solo tiene una sola ventana, repetida 600 veces, ¿no? Y esa es la escalera, ¿no? La escalera, como os decía antes, que cuelga desde arriba, aquí vemos los tubos que aguantan toda esa escalera, que va desembarcando, va enraizándose, como la escalera que decíamos el otro día, como infinita, ¿no? Aquí vemos, va desembarcando y ¡pop!, se detiene a 10 centímetros del suelo, porque está contando esto, yo no aguanto nada, el que me aguanta es el hormigón, ¿no? A partir de aquí empieza la madera es la que se distribuye, y ahora vemos un espacio como más subdividido, pero no todos eran, hay muchos que son muy abiertos, ¿no? Donde en módulos de 1,30 m se pueden colocar de diferentes maneras, 1,30 m que tiene que ver con la mitad del 2,60, ¿no? Y por lo tanto se van organizando todos esos elementos desde lugares mucho más compartimentados como este de aquí, ¿no? Y que generan ya la domesticidad, la calidez, etcétera, a otros mucho más abiertos, ¿no? Y luego fijaros como todo queda visto, ¿no? Y esto también tiene que ver con, de nuevo, en
forzar que las personas hagan las cosas mejor, que las personas trabajen mejor, ¿no? Ya sea el aire acondicionado, las bandejas eléctricas, la acústica, la iluminación, etcétera, pero al mismo tiempo lo que hace es generar una coreografía con todos los colaboradores, es decir, lo que está esforzando aquí también es que todos entiendan que su trabajo es importante, pero que está en relación con los demás, ¿no? Por ejemplo, las láminas acústicas que están en vertical, ¿no? Siempre estaban separadas 65 centímetros, que es el módulo de 1,30 m, y separadas 1,30 m, es decir, 65, 1,30 m, 65. Y su dimensión de altura siempre era de la base de la viga hacia arriba. Claro, las vigas van cambiando en altura, ¿no? Por lo tanto, siempre van de la base de acá hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el ancho? El que diga el ingeniero acústico. El ancho cambia en función de que funcione la acústica, pero en cambio su posición en el espacio está marcado por el resto de elementos. ¿Cuál era la posición de las luminarias? Justo la contraria, es desde la cornisa inferior de las vigas hacia abajo, con lo cual construyen un cielo raso virtual, ¿no? Que es el de la iluminación, ¿no? Estoy enviándola ahora. Bueno, y así todos, cómo están colocados los proyectores, dónde están colocados los detectores de incendio, que están en el eje del espacio, no sé qué, todo está colocado milimétricamente en relación al resto, ¿no? También esto permitía trabajar a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Yo estaba en Barcelona, viajaba, estaba una semana en Buenos Aires cada mes, ¿no? Y el resto lo hacía a distancia. O sea, cada noche me reunía con el gerenciador, con el project manager, y 2 veces a la semana hacíamos reuniones, también visitas de obra online, ¿no? Pero eso te lo permite generar como unas ciertas reglas de juego, ¿no? Y que todos entiendan, todos los asesores, todos los que están ejecutando, cuáles son las reglas, ¿no? Pues el acústico de aquí hacia aquí, de aquí el otro de aquí hacia allá, ¿no? Simplemente estás jugando un partido de fútbol. ¿Y qué ocurre cuando llegamos arriba, ¿no? Arriba, el edificio que vemos aquí, que es lo que decíamos aquí, la ampliación está vidriada, arriba es una cubierta vegetal, pero simplemente vegetal, y aquí justo yo hacía lo contrario, ¿no? También con esa idea de, no para hacer lo contrario, sino para complementar. Aquí aparecen esas vigas de hormigón y lo que hacen es ser de nuevo una aula abierta, ¿no? En el cual está aquí no se llegan a ver, se ven poquito unos cables, y aquí van a crecer unas glicinas que finalmente van a cubrir la cubierta arriba con una cubierta vegetal que va a sombrear y va a permitir que esto sea un aula exterior en la parte de arriba, ¿no? ¿Y qué ocurre en la parte de arriba? Lo que antes decíamos, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de nuevo domesticar a través de la arquitectura, es decir, vemos este paisaje, somos capaces de leer ese horizonte de millones de personas, ¿no? Habitando en Buenos Aires, pero al mismo tiempo lo estamos encuadrando para que esto tenga precisamente una cierta escala doméstica, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar aquí y así da permiso a muchas preguntas, espero, ¿vale? Gracias.